Historias de nuestras abuelas. Yaya, cuéntame más. Un podcast presentado por Mónica Loste. Muy buenos días. Historia de nuestras abuelas. Yaya, cuéntame más. Es un podcast que compartimos entre David García, Paola Marcano y nuestro técnico Rubén Amador, y yo que soy Mónica Loste, por el que queremos conocer las vivencias de nuestras abuelas, conocer sus historias de vida, de amor, de trabajo, para que no se olviden, ya que son mujeres que nos inspiran y nos enseñan. Hoy tenemos el placer de contar con Marina Pastrán. Buenos días. Buenos días. Y nada, comenzar diciendo que esto es un podcast financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza, es parte del proyecto Ideas y esperemos que les guste. Comenzamos. Estás escuchando Historias de nuestras abuelas. Yaya, cuéntame más. Ahora David García nos va a contar un poco la historia de nuestra invitada Marina, por favor, David. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días. Nació en 1948 en Muán, no sé si lo he dicho bien. Muán, un pequeño pueblo de Nicaragua. Hoy tiene 77 años, una familia enorme, 8 hijos, 12 nietos y hasta un bisnieto, y una vida de esas que parecen varias vidas en una. Estudió para ser maestra de primaria y con solo 23 años ya estaba dando clases. Con el tiempo llegó a dirigir su colegio, dejó de ser directora, dejó de enseñar y aquella etapa terminó golpeándola fuerte, con una depresión y la pérdida de su madre. Entonces tomó una decisión que nadie se esperaba. Hizo las maletas y se vino a vivir a España, sin avisar a su marido ni a sus hijos. Solo una de sus hijas lo sabía, y fue ella quien le compró el billete. Aquí empezó de cero, de dirigir un colegio en Nicaragua a trabajar como interna cuidando de personas mayores. Años duros, reconoce, incluso sin papeles al principio, pero siempre, como ella misma dice, ganándose la vida de forma honrada. Hoy su vida es distinta, ya tiene papeles, trabajo y un lugar que se ha convertido en su refugio, el teatro. Cada semana se junta con un grupo para actuar, para mantenerse activa y para repetirse algo que la empuja hacia adelante, fuera soledad, fuera angustia. Esta es la historia de nuestra protagonista de hoy, y quién sabe, igual hasta nos regala una canción de las que ella misma escribe. Hoy nos acompaña Juana Marina Pastrán Reyes, 77 años. Muchas gracias, David. Pues nada, Marina, aquí estamos hoy. Nos gustaría un poco esto que nos han comentado David, hablarlo contigo, ¿no? Que nos cuente en primera mano cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia, el proceso de emigrar, que nos interesa mucho, y esos cambios, ¿no? que ha transitado a lo largo de su vida y que probablemente siga transitando. Entonces damos pie a Paola, mi compañera, que le hará unas preguntas. ¿Qué tal, Marina? ¿Cómo estás? Bienvenida a Historia de nuestras abuelas. Gracias. Pues para comenzar este recorrido por tu historia vital, nos gustaría empezar en un viaje en el tiempo, quizá, a esa primera etapa de la infancia, para saber cómo fue tu vida en Muán, en Nicaragua, a unos 8.500 kilómetros de aquí de España. ¿Y cómo la recuerdas? ¿Cómo fue tu familia? ¿Si tuviste hermanos? ¿Cómo fue la casa familiar? ¿Qué nos podrías contar al respecto? Pues yo llegué como de 3 años a ese lugar. Mis padres compraron 200 manzanas de tierra y era una montaña. Y yo nací en San Lorenzo, en otro lugar, departamento de Huaco. Y entonces mis padres me llevaron a Chontales y con 2 hermanos. Yo era la pequeña, muy mimada por mi padre. Mi padre me adoraba, yo era sus ojos de su cara. Y entonces ellos se iban a trabajar y yo me quedaba encerrada porque había muchos animalitos que le picaban a uno, que llaman bocones, y le sacaban sangre. Entonces me dejaban encerrada y ellos iban a trabajar. La soledad me acompaña desde mi niñez. Yo no tuve con quién jugar porque no habían casas, no había gente. Y entonces yo me compraban juguetes caros, pero ¿para qué? ¿Quieres juguetes un niño si lo bonito de los niños es jugar, aunque sea con cositas Claro, con juguetes demasiado costosos quizá no, pero con el compartir correcto, con los pares, otros niños. Correr, gritar,
y eso es lo bonito. Pero yo tenía con quién jugar, entonces la soledad me acompaña desde mi niñez. ¿Y no hubo espacio en esa niñez para compartir justamente con los 2 hermanos que la acompañan desde la infancia? Porque bueno, al final usted es la tercera de 3, con ellos, lo cual... Sí, es que ellos se iban con mis padres a trabajar y yo me quedaba en casa, sí. Y en su caso, mientras ellos iban a trabajar, ¿a qué se dedicaba usted? Por ejemplo, no sé si apoyaba en las tareas del hogar o si era más de ocuparse de la escuela y sus propias actividades. Sí, es que como yo estaba pequeña, cuando ya teníamos 5 años, sí, yo ya me iba con ellos, ya no me quedaba, me iba con ellos y cuando ya tenía 7 años, ellos decidieron ponernos a estudiar a los 3 y salíamos para la cabecera departamental que se llama Huigalpa. Nos llevaban a los viernes y los lunes los viernes nos veníamos y los lunes íbamos. Era como en modalidad de internado, se quedaban allí toda la semana entonces. Sí, solo había un vehículo que viajaba para ahí, entonces ellos buscaron a alguien que nos cuidara pues y nos metieron en un colegio interno cerca de donde estábamos. Otra, calvario, otra encierro total. Claro, pero y en esta etapa de la infancia donde ya entra a la escuela y justo tiene esta modalidad interna, ¿no consiguió extender esas redes sociales, hacer amigos, encontrarse allí con esa parte que echó en falta antes de entrar a la escuela, que era justamente de tener otra gente de su misma edad con la cual compartir? Sí, no tuve amigas. ¿Y por qué? Porque en cuanto salíamos de clase, nos íbamos a encerrar a donde nos tenían y no nos dejaban salir. No tuve amigas. No recuerdo de haber tenido amigas yo. ¿Y cómo hizo para convivir con ese sentimiento de estoy sola a pesar de que tengo... alguna gente a mi alrededor que podría justamente subsanar esa soledad y aún así persiste el vacío? ¿Cómo hizo para lidiar con esa sensación desde tan joven? Bueno, eso fue muy duro. Yo no quisiera recordar mi infancia. Fue muy duro para mí vivir en esa situación porque yo me alegro donde veo a esos niños que juegan alegres y pobrecitos. Y yo, ¿para qué quería si mis padres tenían mucho dinero? Pero yo no podía disfrutarlo. Me decía mi papá, ¿querés cosas de oro? No era eso, claro. Sí, no. Vemos, Marina, que has hecho un aprendizaje, ¿no? Con todo esto que has vivido en tu infancia. Los oyentes no son capaces de ver, por ejemplo, que has venido muy preparada con un montón de papeles, de escritos, de como modo diario, ¿no? De lo que ha sido tu infancia y tu vida. Lo cual es muy interesante. Nos gustaría también un poco irnos al tema de lo que nos ha comentado David, ¿no? De que estuviste luego trabajando en una escuela, que cuando pudiste te casaste, ¿no? Te casaste con tu marido y te fuiste a trabajar de maestra en una escuela primaria. Sí. ¿Cómo fue ese cambio al mundo laboral? Bueno, yo me casé para ver pues si la soledad que tenía se me terminaba. Me casé y entonces cuando yo le digo a mi mamá que me quería casar, me dice mi mamá, ¿y cómo te vas a casar con ese chavarra al hombro que no tiene ni en qué caer muerto? Y entonces, pero con mi papá conmigo era lo último. Papá, le digo, yo me quiero casar. Entonces me dice, yo te apoyo, hija, me dice. Entonces yo me casé, de 18 años me casé. Y entonces, ¿qué hizo él? Porque él era un camionero. Él me llevó a la capital y me dejó con la mamá. Y él se iba a trabajar y llegaba a los 15 días. Y vivir con una suegra, eso es lo más triste, que no me quería. Allí la mujer que llegaba 8 días estaba ahí y ella se la corría. Entonces a mí me hizo una vida imposible. Y ahí salí de una soledad y me metí en un calvario, sí. Jolín. Sí, eso fue duro. Y entonces yo le digo pues a las personas que son suegras, pues que no sean tan malas, que si uno llega, que lo quieran como hija, pero no, que no sean tan groseras, porque eso me pasó a mí.
El vestido que me casé me lo hizo pedacitos porque ella era costurera para hacer vestidito, sin consultarlo conmigo. Y cuando él llegaba, corría ella a encontrarlo para meterle cuento. ¿Y qué pasaba? Él llegaba agitado, sin comer tal vez, y ahí me quería, comenzaba a pelear él. Y una vez me quiso pegar, entonces vivíamos con un hermano. Entonces le dice el hermano, alto, que no le vas a tocar, me dice. Si no la querés, que se vaya para su casa, pero no la vas a tocar. Muy bien. Sí, y entonces, y así pues cuando yo iba a tener a mi hija, tuve que irme para donde mi madre, a un pueblo que allí no había ni quien inyectara. Y me fui a tener a mi hija allá. ¿Y qué le llevó a esa Marina joven a ver enfrente de toda esa situación que estaba viviendo, con tantos desafíos, con una suegra que de pronto no la quería tanto como usted lo hubiese deseado, con una persona que trabajaba de camionero y por sus propias condiciones laborales pues se distanciaba un poco de la casa, a seguir con esa relación y a hacer familia? ¿Qué la ataba allí a ese momento y a esa persona en particular? Pues sí, pues me imagino yo pues que le tenía mucho cariño a él y porque mi mamá me decía que lo dejara, porque él ponía las mujeres en el mismo pueblo, una, otra y otra, y mi mamá se daba cuenta y me lo decía a mí, pero yo no decía nada, yo aguantaba y aguantaba. Bueno, cuando ya tuve 3 hijos, él conoció las cosas de Dios y se convirtió al Señor y cambió totalmente. Entonces esa actitud de él, pues a mí me favoreció, pues, porque yo seguí su ejemplo y hasta la vez, pues, mis 8 hijos, todos son cristianos, ninguno tiene vicio, ni mis nietos, y todos, pues, sirven al Señor. ¿Ves? Y él murió y nos dejó esa herencia. Esa es la mejor herencia que le pueden dar a uno. Podemos decir, ¿no?, que encontró un poco de consuelo en la religión. Correcto. Gracias a Dios, claro, usted se ha sentido acompañada. Sí. Muy bonito. ¿Ves? Y entonces él no tenía de dónde vivir y me dice, yo voy a hacer un templo para el Señor. Pues sos loco, no tenemos de dónde vivir y cómo estás prometiendo algo. Y lo hizo. Mira. Comenzó a hacer templos. En Muan dejó un templo que se llama Esmirna, muy grande, y después hizo varios del trabajo que él tenía, pues, porque mi mamá le ayudó a comprar un camión y a él era trabajo propio y a él se dedicaba a las cosas de Dios y se convirtió totalmente. Y mientras tanto tú estabas en la escuela ya, ¿no? Trabajando en una escuelita. Sí. Y yo me fui de voluntaria a trabajar a la escuela porque no había escuela, entonces me fui de voluntaria y ahí al año de estar de voluntaria me nombraron directora, pero ya por el gobierno. Ya y por yo la ganaba, predisposición que tenía en el centro. Y después un grupo de padres de familia y nos fuimos a la cabecera departamental a gestionar una secundaria. Y entonces todos tuvimos que trabajar voluntarios para que hubiera una secundaria y hasta la vez ahí está un instituto, Rafael Herrera se llama, ahí en Muan. Entiendo que defiende la educación firmemente, ¿no? Sí. Y por eso dedicó su labor como voluntaria. Así es, sí. Para que hubiera una enseñanza obligatoria o no obligatoria, pero para que los niños y adolescentes de su pueblo pudieran acceder a la enseñanza y a la educación. Sí. Y fue esto lo que dio pie entonces finalmente a que pasase de ser voluntaria en materia de educación, iniciar todo lo que era el tema educativo dentro de su comunidad, a que finalmente se le fuera reconocido económicamente ese trabajo, porque al final no deja de ser un trabajo del día a día justamente bastante exigente. Sí. Entonces finalmente sí consiguió que eso fuera su fuente de ingresos y de alguna manera su independencia económica. Así es, sí. Y a ese trabajo o a esa experiencia le sucedieron otras que vino después de ese cargo
como directora dentro de la institución? Sí, bueno, hubo cositas que con mis compañeras, pues cuando ya uno llega a pasar a ser jefe, ya es diferente. Hay tensiones. Sí. Y entonces hubo problemitas y entonces yo al final, después de tantos años, yo tuve que renunciar porque yo me enfermé, trabajaba en la mañana y en la tarde, demasiado trabajo, y yo entré en una depresión, yo no podía dormir, y yo no decía nada pues a mi familia. Solo una hija mía que era médico sabía mi situación, entonces ella me dijo, mamá, me dice, el único remedio que puede haber aquí es que se vaya, me dice, para España, me dice. Y así se olvida de todo, tanto problema, tanto trabajo. Y entonces yo pues le dije que estaba bien. ¿Y por qué España en particular? Sí, porque aquí estaba una sobrina mía. Ya. Y ella pues me iba a recibir en esos primeros meses, claro. Y precisamente este es el tema que nos gustaría un poco abordar hoy, el tema de la migración, ¿no? De qué te llevó a emigrar, de venir a España. Entiendo que estar en una depresión, estar en un momento complicado y el apoyo de su hija, el cuidado de su hija, le hizo tomar esta decisión. Sí, claro. ¿Cómo fue ese tránsito? ¿Cómo fue venir a España? ¿Cómo fue para ti el viaje? Sí. Bueno, el viaje no tuve problemas, fue tranquilo. Cansado, son 3 días. Pero yo, bueno, venía yo con una depresión horrible porque no es justo. Yo vivía bien, yo tenía dinero, pues, y porque mis padres me dejaron. Y mi marido trabajaba allá en casa, teníamos una tienda. Y cuando hubo problemas, pues, económicos, ellos se fueron a hacer un acopio. Y se iban a las 5 de la mañana a recoger la leche y después la ponían en unos tanques para que la llegaran a traer. Cuando él salió a las 5 de la mañana, un día, yo me vine para Managua, para la capital, y ya mis pasajes ya estaban comprados, pero ellos no supieron, mis 2 hijos no supieron, ni mi esposo. Solo mis hijos los que vivían en Managua, la mayor, que era médico, y los otros 2. ¿Fue difícil para ti? Sí, fue difícil. Yo dormía con una nieta y la tuve que dejar, y eso fue muy duro para mí. Yo la dejé en Managua a su madre, porque la madre estaba en Managua. Y eso, yo solo saqué 2 mudaditas y todo quedó. Fíjate. Sí. Todo quedó. ¿Y el proceso de adaptación, una vez llegado aquí? Bueno, al mes de estar aquí, encuentro trabajo. Y la señora me quería mucho, decía que yo era su abuela. Trabajo como cuidadora. Como cuidadora, sí. Pero a veces le cogía, tenía demencia. A veces ella me quería matar. Y entonces, cuando yo la iba a cambiar, me quería ahorcar. Y yo temblando de miedo. Y entonces la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, decía yo, pero temblaba de miedo. Y me tiraba, bruja, 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 me decía. Y entonces ella me aflojaba y me decía, me miraba llorando, entonces me decía, perdóname, abuela, ya no te vuelvo a hacer nada, porque decía que yo era su abuela. Y entonces esa señora, yo ya tengo 1 año con ella, porque yo venía con mi depresión y todo, esta era la señora. Nos está mostrando una foto que no podéis ver, pero una señora castellana. Sí, era muy guapa ella, era negociante. Y como yo trabajaba con niños, yo a ella la ponía a dibujar, la ponía a hacer cosas, actividades, y le decía, vamos a venderla y esto nos va a dar perras, le decía yo. Entonces ella me hacía caso. Entonces yo la ponía a cantar, inventábamos cantos y ya nos poníamos a cantar. Entonces me decía ella, Lorenza Ojer Garcés, esa soy yo. Va a decir la gente que estamos locas donde estábamos cantando, pero yo en esa forma yo la podía ella controlar. Pero a veces buscaba cuchillos para matarme, entonces yo me metía bajo la cama un diciembre con frío y yo tenía que salir. Entonces el médico me dijo, porque yo vengo con mis problemas y venir a estos problemas más grandes,
para mí fue muy duro. Claro. Sí. Porque no es fácil, como persona que viene de un entorno educativo, de la enseñanza, tener que emigrar y tener que aceptar cualquier trabajo, ¿no? Porque al final, al venir sin papeles, España no te da otra opción que dedicarte al tema del cuidado. Sí. Pero entendemos que tú lo has llevado con honradez, ¿no? Como ha comentado mi compañero David al principio, y de una manera resiliente también. Claro. Porque has hecho del trabajo, pues... Sí. Y además, perdona que te interrumpa, Mónica, me quedaba pensando yo en el hecho de que te hayas venido a cerca de los 50 años, si no me equivoco, desde Nicaragua hasta España, tener que empezar una vida de cero, porque no solo dejas atrás la familia, dejas atrás el trabajo al que estabas habituada y empiezas una vida desde prácticamente nada. Más allá de que tenías el apoyo de esa sobrina, todo lo has tenido que hacer desde cero. Sí. ¿Cómo fue enfrentarte en general o cuáles eran esos sentimientos que tenías en aquella época de llegar aquí a España con tus pocas maletas en mano y hacer una vida desde entonces? Sí, yo por lo menos este trabajo un año, porque yo no la pude soportar. Y yo me fui a las residencias de voluntaria y ahí me prepararon para trabajar con personas con Alzheimer. Y entonces yo me preparé para eso. Después me vino otro trabajo y tuve 3 años en ese trabajo y la señora que estuve con ella no me quiso hacer los papeles, dijo que iba a buscar a una que no tuviera papeles para no estar pagando seguridad social. Okay. Y entonces había una vecina que se iba para Nicaragua y me dice, yo te vendo el trabajo. Entonces te lo compro, le digo, dame 500, me dice. Se los doy y me dejen ese trabajo, pero ahí pues esa fue buenísimo. Esa señora me hizo los papeles, la hija de esa señora, Ana Bona, esa muy buena persona. Y a los 2 meses se murió la señora, pero me hizo los papeles. Qué bien. Sí, y ella me ha recomendado todos mis trabajos. Este último trabajo que tengo, que son 6 años, tuve con ella, tía de Ana Bona. Foto de una mujer. Ana Bona, sí. Y era tía y ella se murió hace poco. Y entonces yo tengo un poquito más de años de estar sin trabajo porque se me murió. Y gracias a Dios, pues, todos mis trabajos han sido, claro, algunos no me... después me fui a trabajar donde una señora y esa dilaté 3 años. De pronto yo me enfermé y ella me despidió y no me pagó solo el mes y no me pagó nada. Entonces yo pertenecía a una asociación que se llama Atarraya, que es para las personas extranjeras, y ellos me dijeron que peleáramos, pues, pero yo no quise, no, así que quedé. El hijo de esa mujer era el director de una universidad de abogados, y entonces, pero yo no quise, así que quedé, no. Entonces, Marina, yo creo que tú defiendes, ¿no?, que este trabajo debería estar más dignificado y que deberían tratarse a las personas con el valor que tenéis, ¿no? Al final estáis haciendo trabajos que no todo el mundo quiere hacer porque tampoco les queda otra, lo cual es bastante terrible, ¿no?, por nuestra parte como sociedad. Pero a nosotros nos gustaría también un poco que pudieras aconsejar, ¿no?, a la juventud, porque tú, además de trabajar y además de emigrar, también has tenido tus hobbies, también has hecho teatro, también pues estás ahora con nosotros haciendo este podcast. Entonces, mi compañero David, por favor, David. Hemos salido a la calle a preguntar a los más jóvenes cuáles son los consejos que quieren para su día a día, y estas son, Juana, las preguntas que te lanzan. Atenta. Sí. Hola Marina, ¿qué tal? Soy Alba de Barcelona y he podido leer tu historia. Me ha parecido súper emotiva, muy interesante, y me ha surgido una gran pregunta a partir de ello, y es la siguiente. Me da la sensación que describes la soledad como algo que desde tu punto de vista fue en algún momento positivo. Me gustaría saber por qué, porque normalmente es algo, ¿no?, algo que vemos de forma más negativa, y hoy en día pues
la soledad está a la orden del día y se ve más bien como algo negativo, ¿no? Me gustaría saber cómo podemos hacer los jóvenes para gestionar esta soledad pues, de manera más positiva. Me gustaría saber... Esta es la pregunta que nos mandan. Sí, bueno, la soledad se puede... Yo la superé, rompí los muros de la soledad, encontré aquí en España un grupo de teatro que son como mi segunda familia. Esos me han dado mucho amor, mucho ánimo para ir adelante. Tenemos una profesora que nos da clases y hacemos ejercicio. Fuera soledad, fuera tristeza, fuera angustia, fuera temor, fuera dolor. Y entonces eso nos da espíritu de valentía, fortaleza y de lucha por la vida. Y luchar por la vida. Cualquier enfermedad, cualquier cosa. Yo cuando vine aquí venía bien enferma, pero aquí dejé de beber pastillas y todo, y esa fue mi cura. O sea que hay que hacer actividades, Qué ¿no? Los jóvenes, actividades y buscar las cosas de Dios, porque los vicios no dejan nada, solo problemas. Y el Señor es el que nos ayuda en todo. Tener voluntad, sí, ¿no? Voluntad, claro, para... Sí. Que la recompensa a veces viene con tiempo y con paciencia. Sí, así es. Muy bien. Venga, vamos con un segundo consejo. Estás escuchando Historias de nuestras abuelas. Yaya, cuéntame más. Hola Marina, me ha encantado tu historia y quería preguntarte de cómo te sientes estando en España, tus experiencias y si echas de menos a tu familia allí en tu país. Claro, la familia se echa de menos, pero al año que yo me vine se vinieron 3 hijas mías, 4. Una se fue para Alemania y tengo aquí 3. Pero como son tantos, allá me quedaron otros. Y uno quiere uno ver a su familia. Hace poco vinieron a verme los nietos. Y yo pues me acuerdo de ellos mucho. Y yo cualquier cosa, ellos son mi vida. El mejor regalo que le pueden dar los hijos a uno son los nietos. Los nietos son los que le dan vida a uno y se siente uno que es útil sacando a los nietos a pasear en carrito y contándoles cuentos y todo. Pero aquí no quieren los jóvenes tener hijos. Pero puede ser que haya otros motivos como el dinero de la vivienda, el precio de la vivienda, el alquiler y todo eso que nos impide. Antes, viniendo hacia aquí, hacia el podcast, Marina, me has comentado que mañana tenéis una reunión online con tus hijos y con tus nietos, sí, ¿no? Entonces, también podemos cuidar a la familia a través de las redes sociales de alguna forma. Claro, sí. Y no hay que buscar impedimentos, sino buscar formas de hacerlo. ¿Y has tenido la oportunidad, ahora que hablamos de la familia en la distancia, de volver en todos estos años a Nicaragua para compartir con la familia, al menos unas vacaciones o así? Hace poco estuve, hace como 5 años, y en estos meses quiero regresar a arreglar papeles allá, pero yo me vengo. Yo no quiero pasar una temporada, compartir y luego volver. Sí, yo estoy aquí feliz, aquí en España. Sí. He encontrado la felicidad. Y un segundo hogar, claro que sí. Y un segundo hogar, sí. Muchísimas gracias, Marina. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Nos escuchamos en otros episodios con más historias de nuestras abuelas. Gracias a las personas que nos escuchan desde casa, gracias al técnico y a mis compañeras y compañeros. Y si tu abuela, pues como mujer inspiradora que es, también tiene ganas de participar, que no dudéis en escribirnos a nuestro correo historiadenuestrasabuelas@gmail.com o al Instagram @historiadenuestrasabuelas. Y recordar que esto es un podcast financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza, es parte del programa Proyecto Ideas y muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Bueno, adiós.
Gracias por escuchar Historias de nuestras abuelas. Yaya, cuéntame más. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte nada. Yaya. Muy pronto, nuevos episodios. Las opiniones expresadas por nuestros invitados durante este espacio son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan necesariamente la postura de este programa ni de su equipo.